Ya vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta segunda charla, que tiene el motivo de conmemorar el mes de la herencia africana. Esta celebración surge de la resolución 0740 del 2011 del Ministerio de Cultura. Así, el día de hoy nos acompaña el profesor Carlos Eduardo Valencia Villa, historiador colombiano y docente de la Universidad Federal Fluminense. Entre sus investigaciones se encuentran Alma en boca y huesos en costal, una aproximación a los contrastes socioeconómicos de la esclavitud. Santa Fe, Mariquita y Mompox, 1610-1660. Imperios ibéricos en comarcas americanas, estudios regionales de la historia colonial brasilera y neogranadina, y de gran importancia, a lo largo de aquellas calles, la economía de los negros libres en Richmond y Río de Janeiro, 1840-1860. Cabe decir que esta última publicación está originalmente en portugués. En esta oportunidad nos comparte sus reflexiones acerca de esclavitud y abolición de las Américas, en qué está el debate historiográfico. Okay. En esta oportunidad nos comparte sus reflexiones acerca de la esclavitud y la abolición de las Américas, en qué está el debate historiográfico. Adelante, profesor. Ok, Alejandra, buenas tardes a todos en Colombia. Muchas gracias a Licam por la invitación. Muchas gracias a Alejandra por haber organizado todo esto, a Diana, a Eider que está organizando la transmisión, por aprovechar también esta ocasión, digamos, de la situación de cuarentena y de reclusión en cada lugar, hablar de una cosa un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Lo que yo voy a hablar hoy, digamos, es una cosa bien general, bien amplia. No es un tema, digamos, específico ni exactamente lo que mi investigación está haciendo ahora. Si tal vez al final tuviéramos tiempo, pudiéramos entrar un poco en esos detalles. Yo quería presentar más como un panorama general
del debate historiográfico los últimos 10 años, 15 años, en qué está la historiografía, me parece que es importante un poco para dialogar tanto con la sociedad en general como con los agentes específicos, digamos, tanto de movimientos sociales o movimientos políticos, aunque creo que tiene su propia agenda y debe ser diferente a la agenda de investigación, pero es bueno tener esos diálogos y un poco lo que, como yo veo, digamos, y a partir de algunas muestras que voy a presentar aquí, unas muestras historiográficas, digamos, a través de revistas y de libros, en qué está la historiografía hoy. Entonces, para eso traje una presentación. La presentación está en portugués y por eso me disculpo, ya que la presentación fue montada el año pasado para una discusión entre colegas, nunca fue presentada de forma abierta, digamos, al público. Entonces voy a comenzar a presentarles, voy a pedir que pongan las diapositivas de aquí a poco, voy a colocar mi presentación. Está ahí. Espero que la estén viendo. El tema es abolicionismo y abolición de la esclavitud en las Américas. Como dijo, está en portugués, pero creo que se entiende bastante bien. Entonces, quiero pasar como una revista en la que está el debate historiográfico. Como digo, va a ser una cosa muy general. Ya me disculpo por segunda vez por eso. Si hay personas que quieran o que saben mucho del tema, tal vez les va a parecer muy simple. O si alguien quiere como profundizar más y yo puedo contribuir en las preguntas, podemos hacerlo. Entonces vamos a ir como, lo que yo quiero es mostrar tres cosas aquí, un poco discutir ese proceso histórico de la abolición y abolicionismo en las Américas, o sea, cómo se da ese paso de una estructura esclavista al abolicionismo en el siglo XIX, esa perspectiva, digamos, de ese proceso histórico, que es lo que la historiografía discute en los últimos 10 o 15 años sobre ese, sí, 15 años, sobre ese proceso específico, cómo se entiende hoy ese paso de una sociedad esclavista en las Américas, todas las Américas, del norte al sur, vamos de Estados Unidos, de Nueva Inglaterra al Río de la Plata, cómo la historiografía ve ese paso de esas estructuras esclavistas a esas sociedades abolicionistas o de posabolición. La segunda parte es analizar la historiografía reciente sobre esa abolición, o sea, un poco discutir. La primera parte vamos a ver ese proceso, cómo es el proceso cronológico, diacrónico. En la segunda, cuáles son las claves de esa historiografía, lo que me parece a mí que son las claves de esa historiografía en los últimos años. Y por último, ya más en las conclusiones, intentar establecer algunos de los links, digamos, algunos de los vínculos entre la historiografía actual de estos últimos 15 años o 10 años con aquellos clásicos, digamos, historiográficos. Muchos de los que estén aquí tal vez saben bien sobre esos clásicos, otros tal vez no los conozcan, entonces yo voy a mencionarlos rápidamente, digamos, esa relación, lo que yo también considero clásicos, ¿no? Pero me parece que son canónicos ya, eso no es tanto un problema. Entonces, primera parte vamos a discutir el proceso, la segunda, algunas claves, digamos, para entender esta historiografía contemporánea, y la tercera, el diálogo entre los contemporáneos y esos clásicos. Entonces, para comenzar, antes de entrar a esos tres elementos, yo quiero mostrarles, lo primero para que ustedes tengan una idea, es lo que yo llamo la centralidad del tema. Entonces, vamos de la centralidad del tema al proceso histórico, a la historiografía y a la relación clásicos y contemporáneos. ¿Cómo medir la centralidad del tema? Digamos, cuando hablamos de esclavitud y abolición, este debe ser lo que yo considero el tema más investigado en las Américas. Me parece difícil encontrar otro tema que por décadas haya llamado tanto la atención, esclavitud y abolición, como este. Incluso temas como comercio, transatlántico, temas como formación del Estado, temas como administración pública, no son temas que llegan a tener la relevancia historiográfica. Digamos, esta ha sido una preocupación por décadas. ¿Cómo mostrar eso? Eso es relativamente fácil. Si tomamos tres revistas internacionales famosas, Hispanic American Historical Review, Slavery and Abolition y Historian, solo en la primera de ellas, desde 1940 hasta 2018, se publicaron 1.731 artículos, solo respondiendo a la entrada abolition. Entonces, vean cómo, digamos, es un número absurdamente grande. Tal vez yo no he hecho el ejercicio de comparar
con otros términos, pero es difícil encontrar un tema que haya tenido en los últimos 80 años casi 1800 publicaciones. Es un número impresionante. Es una revista que, como todos saben, o como muchos de ustedes saben tal vez, es una revista, digamos, amplia, no es una revista que se ocupe solo de esclavitud. La revista Slavery and Abolition, que solo trabaja esclavitud, digamos, ya es una revista que solo se centra en eso, ya eso habla de digamos, de la importancia de ese tema. Entre 1980 y 2018, que ella, digamos, comenzó en 1980, publicó más de 1000 artículos solo con la palabra abolición. O sea, no estoy ni hablando solo de la palabra esclavitud, sino recortando abolición ya son 1000 artículos. Y en The Historian, que básicamente lo que hace es publicar reseñas de libros o referencias a libros, son 281 artículos de ese tipo solo entre 2010 y 2018. Entonces estamos hablando de un tema en extremo recurrente, digamos, visitado al extremo y casi que al cansancio por los historiadores. Es una cosa que siempre está presente, siempre se trabaja. Entonces, incluso uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué tantos trabajos de esos? Es medio increíble que se piense que se tiene pocos temas de esos. Hace unos 2 años aquí en Brasil, una escuela de samba presentó en su desfile en el carnaval el tema de la esclavitud y decía que no se trabajaba el tema. Y eso no se constata. Lo curioso era que en las universidades digamos, se aceptó esa interpretación popular de que la esclavitud no se trata. La esclavitud son los temas que más se investiga para las Américas. Como vamos a ver, claro que hay diferencias regionales, claro que hay diferencias de temas, pero la esclavitud y la abolición son los temas, tal vez el tema que más se trabaja en la historiografía para todo el conjunto de las Américas. Si ustedes toman revistas hispanoamericanas o latinoamericanas, o que tratan ese tema. La revista de Indias de España en 2011 organizó un dossier solo para el tema. La revista Tempo de aquí de Río de Janeiro organizó un dossier en 2016. La revista Transhumante en Colombia organizó uno en 2017. O sea, es bastante común que además de ese volumen muy grande de artículos, las revistas se coloquen a disposición de publicar dossiers especializados en los temas. Entonces, como digo, uno puede constatar de manera relativamente fácil la centralidad de esto, o sea, por el número de textos publicados a lo largo de la historia, o sea, la última década, solamente mirando rápidamente los dossiers de revistas importantes, digamos, y reconocidas como estas tres. En esos tres dossiers se hicieron presentaciones, los autores que organizaron el dossier hacían presentaciones, y yo quiero usar esas presentaciones como un poco de insight, digamos, un poco como de elementos para entrar en el debate. La de 2011 fue organizada por José Piqueras y Rafael Márquez para la revista Indias de España. La de 2017 fue organizada por Verónica Secreto y la de 2017 fue organizada por Buruki Pérez. Entonces vamos a usar un poco las claves de ellos ahí. Y del lado izquierdo ustedes están viendo el mapa de ese proceso de abolición en las Américas, ¿no? Que comenzaría más o menos al final del siglo XVIII con la revuelta en San Dominique, Santo Domingo, después la transformación en Haití, ese proceso específico que está visto aquí en el mapa, como rojo, digamos. Luego, y aquí está un poco la cronología que tenemos, las aboliciones generales en Hispanoamérica, que va más o menos entre el proceso de independencia y la mitad del siglo XIX. Y por último, los famosos casos o muy conocidos casos de Estados Unidos, cronológico Estados Unidos en la Guerra Civil, Brasil 1888 y Cuba. Entonces, digamos, esa es la cronología en la que estaríamos ocupándonos aquí, más o menos un proceso, ese movimiento, digamos, de la esclavitud a la abolición es un proceso que se daría entre final del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, y casi que se extendería en términos cronológicos hasta el final del siglo XIX. Esa, digamos, es en términos completamente factuales, digamos, las fechas que tenemos. Para comenzar entonces en el proceso histórico, vamos a seguir un poco cómo hoy la historiografía entiende eso y voy intentando armar esta presentación del proceso de forma cronológica, pero al mismo tiempo como mostrando algunos de los elementos que, digamos, se abren a partir de ese debate diacrónico, ¿no? Viendo cuando, digamos, se va siguiendo la cronología, como para algunos elementos se expande. Entonces, no es exactamente una seguida, digamos, no es una línea de tiempo exactamente, aunque vamos a seguir un poco eso. Entonces, para la historiografía, digamos, el proceso de abolición comenzaría, como digo, allá en el final del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX,
Y digamos, en la actualidad, digamos, en los últimos 20 años, ¿cuáles son como los elementos que guían esa historiografía? Por un lado, la obra de David Bryan Davis, que continúa siendo bastante presente. Él hizo un texto bien famoso por allá en la década de los 60 sobre el problema de la esclavitud en la cultura occidental, pero aquí yo quiero llamar la atención a este otro libro, Slavery and Human Progress, en que él insiste en mostrar cómo a comienzos, en la opinión de él, a comienzos del siglo XIX, filósofos y abolicionistas entienden la lucha contra la esclavitud como un tipo de refinamiento moral, de refinar la moral de la sociedad. Entonces, digamos, la esclavitud, en la opinión de Davis, va a pasar de ser un ámbito puramente, digamos, un tipo de institución, un tipo de organización de esa sociedad colonial específica y pasa a ser un ámbito de lucha por el progreso moral. Entonces es un ámbito, digamos, que se investiga aún bastante inspirado en el texto de él, que es un texto de 82, pero que se reeditó en 2012. Y el segundo frente, que es bastante interesante, que es un libro de Jeremy Black de 2015, que es cómo se transfiere el problema moral para el mundo británico. O sea, como si el problema de la abolición fuese en el comienzo del siglo XIX un problema británico. Y eso es curioso porque en los trabajos de esclavitud, o digamos, en la forma en que se entendía antes, el abolicionismo tendría siempre una inspiración inglesa. Y el debate muchas veces es hasta dónde los ingleses impusieron una agenda de abolición para las Américas o hasta dónde la agenda de abolición fue impuesta por las condiciones en las Américas, sea de los esclavos, o sea de los propietarios, o sea económico. Lo que Black quiere mostrar es que ese debate en que se coloca o no a los británicos en el centro es un debate que, digamos, recorta lo que en realidad ocurrió, en el sentido de que hay otros abolicionismos también, incluso europeos, como el caso dinamarqués o danés, y en ese caso específico, cómo entonces Inglaterra asumiría un supuesto rol o papel de progreso. Entonces, digamos, hay como un elemento historiográfico nuevo ahí que quiero llamar la atención. El segundo elemento en ese proceso, digamos que comenzaría allá en el comienzos del siglo XVIII, es el triunfo abolicionista en Gran Bretaña que prohíbe la captura y comercio de africanos. Entonces, digamos, la historiografía está intentando ver en eso un movimiento de un problema completamente británico hacia un problema más global. Digamos, está en ese sentido entrando en la pauta de lo que en los últimos años han llamado historia global. Entonces, por un lado, el texto de Joseph Miller, que me parece central en esto, y es cómo los abolicionistas de comienzos del siglo XIX son los que de hecho consiguen transformar la esclavitud en una institución. Miller va a insistir en que antes de eso no tenemos una referencia a la esclavitud como una institución en sentido pleno, es decir, con sus propios códigos. La valoración que la sociedad hace no es exactamente de que ella sea una institución. Eso es un fenómeno construido políticamente por el abolicionismo. Y eso es importante porque me parece que hoy la pauta continúa siendo marcada por el discurso abolicionista del siglo XIX. O sea, buena parte de los movimientos y de las formas en que se entiende esclavitud hoy, digamos, el consenso general, no hace tanto referencia a las condiciones de la esclavitud como a las condiciones que los abolicionistas le asignaron a la esclavitud en el debate político. Entonces, ese es un elemento que me parece importante. La segunda es que la historiografía reciente ha venido intentando insistir en que el problema de la abolición de la esclavitud no es exactamente un problema ni británico, ni atlántico, ni occidental. Es decir, el abolicionismo es un fenómeno que se da, el final de la esclavitud es un fenómeno que se da de forma global, no en el sentido de historia global, no en el sentido de que estén conectados, sino que es un movimiento simultáneo que incluye muchos otros lugares, como el caso de Japón. Entonces, digamos, hay una amplitud en eso. El tercer elemento es el caso de la revolución de Haití y lo que para muchos historiadores llaman el peligro, eso entre comillas, de las grandes sociedades esclavistas y la dificultad que tendrían las élites de esas sociedades en conseguir combatir una revuelta esclava de grandes proporciones. Entonces, la historiografía de los últimos años ha venido insistiendo mucho en eso, es decir,
Haití sería como una especie de referente, esa es una hipótesis vieja, ¿no? Pero que todavía se construye mucho, y es Haití sería una especie de referente para las élites esclavistas en sociedades en que el volumen demográfico de esclavos era muy grande, y por tanto las élites empiezan a pensar que lo que ellas imaginan, lo que ellas imaginan que ocurrió en Haití podría ser reproducido en las sociedades en las que ellas están. Entonces hay como una especie, digamos, de miedo entre las élites. En eso la historiografía insiste. También tenemos una fuerte crítica a esa hipótesis, ¿no? Porque es difícil verificar el tal miedo, digamos. Eh, El cuarto, el sueño de que la esclavitud acabase y fuese sustituida por trabajo libre. Entonces, en ese comienzo del siglo XIX, tenemos por un lado ese movimiento, digamos, si ustedes quieren, que hable al comienzo, más británico y de ahí hacia lo global. El segundo, este problema del miedo, la historiografía estudiando ese miedo. Y otro tema que se estudia es este, digamos, de cómo las sociedades imaginaban en ese momento que podrían hacer una especie de transición eh, digamos, una transición suave, por llamarlo así, de la esclavitud a la libertad y en ese sentido eh, transformar los esclavos en pequeños propietarios campesinos, aumentar la participación de ellos en el mercado, conseguir constituir familias. No estoy diciendo que eso no ocurriera, quiero que esto quede claro. O sea, no estoy diciendo que los esclavos no tuvieran familia, o que los esclavos no participasen del mercado, o que los esclavos incluso no fuesen propietarios. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la historiografía, en este caso especial de Thomas Holt, muestra cómo se imaginaba por parte de las élites la posibilidad de que esos individuos esclavos se transformasen en esas personas. No sé si eso queda claro. El siguiente movimiento sería ya para 1808. Eso es, como digo en todos los anteriores, como el gran escenario, digamos, el gran palco en que está colocado el debate sobre abolición al comienzo del siglo XIX. Aquí tenemos después ya la entrada en vigor en 1808 de prohibir el tráfico de cautivos para los Estados Unidos. Y aquí la historiografía sigue bebiendo en el texto de Morgan de 1975, en que Morgan mostraba con bastante habilidad para el caso específico de Virginia, pero digamos, se expande eso para Estados Unidos, cómo en Estados Unidos, en esa naciente república de los Estados Unidos, existiría una relación, digamos, imposible de disociar entre esclavitud y libertad. Y eso vendría desde el siglo XVII. En ese sentido, digamos, la historiografía continúa construyendo esto de que Estados Unidos es una nación que se construye, por un lado, explícitamente en el discurso de libertad, pero implícitamente también en el discurso de la esclavitud, digamos, mantiendo la esclavitud. Y ahí aparece como un ejemplo el texto de Van Cleef sobre ya en la Constitución, pero son muchos los textos que hacen esto, ya en la Constitución norteamericana y en las primeras leyes que reglamentan, se mantiene el compromiso, entre comillas, de la esclavitud. Es decir, no sería exactamente 1820 cuando se firma el compromiso de Missouri que prohibía la esclavitud al norte, no sería exactamente ese el momento en que se crea una dicotomía en el Norteamérica, esa dicotomía, digamos, casi que simultánea, en que las dos, tanto esclavitud como libertad, viven juntas, existiría desde antes. Entonces la historiografía va, digamos, como en eso. El siguiente, digamos, para 1815, el Congreso de Viena, que recomendó el fin del tráfico, pero que genera una serie de tratados bilaterales entre Gran Bretaña y otros estados para prohibir el tráfico. Entonces aquí hay varias cosas y varios desdoblamientos de la historiografía que trabaja sobre ese tema. Por un lado, el tema, digamos, de las patrullas británicas en el litoral africano para vigilar eso, entonces tenemos algunas investigaciones entre eso, algunas otras insistiendo en la relación entre Gran Bretaña, Estados Unidos y el Caribe, mostrando ese juego, digamos, geopolítico de ese estrés, pero otro frente bastante amplio que se abrió a partir de esa discusión del Tratado de Viena, del Congreso de Viena, son las relaciones entre independencia y esclavitud en Hispanoamérica. Y ahí el texto de Alex Boruch es importante porque él muestra, digamos, cómo esa, y esto tiene que ver con
las conmemoraciones de los bicentenarios, cómo los esclavos o la institución esclavista, en el sentido institucional, participa de los procesos de independencia. Eso muy enmarcado en los debates del Congreso de Viena. Entonces, la historiografía también ha intentado mostrar ese vínculo entre esas dos cosas. Eh, a partir de eso, una historiografía, digamos, que dialoga con ese punto anterior, es la idea de un limitado alcance de esos tratados, sobre todo para el caso del Caribe y para el caso de Brasil. Es decir, más o menos los tratados estarían diciendo entre 1808, 1815, 1825, hasta 1830, la prohibición del tráfico de esclavos en el Atlántico. Sin embargo, como digamos, Piqueras mostró, Manuel Florentino mostró, Piqueras para el caso de Cuba o Manuel Florentino para el caso de Brasil, esa esclavitud continúa o ese tráfico de esclavos continúa operando después de ese fin. Eso también ha sido un tema debatido en los últimos años de historiografía y cada vez me parece que gana espacio la idea de que no es exactamente que no operaron esos tratados. O sea, los tratados operaron, poco el consenso va hacia los tratados operaron, o sea, de hecho sí hubo un recorte en el tráfico de esclavos de África para las Américas, especialmente para el Caribe español y para Brasil, pero ese recorte fue limitado, o sea, no hubo un claro fin de la abolición de la esclavitud, no se abolió ese tráfico. Del lado de ese tema parecía un tema, digamos, relativamente nuevo, que llama la atención, pero no es muy abundante, pero aparece, que es el tema de los emancipados en el tráfico. Es decir, no sé si todos tienen eso claro, para los especialistas eso es más o menos claro, es que cuando los navíos de esclavos eran detenidos en el Atlántico, sea en el lado africano, sea en las Américas, esos individuos que estaban dentro de los navíos eran, entre comillas y mil comillas, libertados. Y digo mil comillas porque o eran colocados en Sierra Leona, o eran, dependiendo del lugar en que fueron detenidos en el Atlántico, o eran colocados en Brasil, y eso significaba que ellos quedaron en una situación bastante ambigua y complicada, porque eran libres, emancipados, pero al mismo tiempo no eran completamente libres, no se les permitía, digamos, la libertad, y por supuesto no eran repatriados completamente. Entonces, esto ha permitido para la historiografía, por un lado, romper, y esto ha sido importante en los últimos 20 años, me parece, la dicotomía entre esclavitud y libertad. O sea, este grupo creo que es uno de los primeros que permite ver con mucha claridad que la categoría esclavitud y la categoría libertad no eran categorías dicotómicas o que eran categorías que completaban, o que abarcaban todos los conjuntos, ya que tenemos individuos que quedan exactamente en la mitad, como este caso. Eh, y también ha permitido ver, digamos, esto no nos interesa aquí, pero quiero señalarlo, es la formación de sociedades africanas a partir del movimiento demográfico de individuos americanos. Entonces, ese viaje de retorno de individuos en las Américas para África a partir, digamos, de lo que ellos imaginaban que serían sus sociedades africanas. Muy del lado de ese tema viene el tema de la reproducción demográfica y la familia esclava y libre en Estados Unidos y en Brasil también. Aquí el texto clásico del 75, ¿no?, de Herbert Goodman, mostrando que existe esa familia esclava. Hoy me parece que eso está constatado, no hace parte, digamos, de los avances de los últimos 20 años. Se sabe que los esclavos, tanto en contextos urbanos como rurales, estaban en familias. Lo que me parece que ha sido más importante en eso es mostrar cómo dentro de la familia, sea urbana o sea rural, se convive entre libertad y esclavitud. Es decir, usted puede tener una parte, un miembro de la familia libre y unos miembros esclavos, o algunos libres y otros esclavos. Eso tanto en el sentido, digamos, del hogar, la familia que ocupa un espacio, una unidad de residencia, cuanto en los lazos de parentesco. Y esto nos ha permitido ver una cosa que nos parecía obvia, pero que no se podía verificar hasta hace muy poco, y era que la esclavitud y la libertad no eran un movimiento, digamos, en una única dirección. No existe un único movimiento que va de la esclavitud a la libertad. Un individuo no pasa de esclavo a libre o se queda en la esclavitud. Teníamos una noción, digamos, historiográfica, que los individuos podían pasar de esclavos a libres y de libres a esclavos. Claro que sabíamos que no existía reesclavitud, digamos, eso era imposible, podía pasar en el sentido, digamos, de delincuencia
o cosas así, digamos, personas que eran vendidas de forma ilegal, pero en términos institucionales no sabemos cuál es el mecanismo. Lo que la investigación de Casilda Machado mostró con mucha propiedad era cómo se conseguía regresar. Y eso se consigue regresar a través, se consigue en el sentido, digamos, historiográfico, no estoy diciendo que fue un deseo o una cosa así, se consigue en el sentido familiar, es decir, en el caso, por ejemplo, que ella coloca de ejemplo, pero esto es general, y yo hice los cálculos matemáticos para demostrar que esa probabilidad era bastante alta, una mujer que se consigue manumitir, la mayoría de manumisiones son femeninas, una mujer que se consigue manumitir, ella va a tener todos sus hijos libres, porque es la libertad a partir del vientre materno, solo que sus hijos libres tienen que casarse y por la estructura demográfica de las sociedades en las Américas, esos hijos libres van a terminar teniendo que escoger compañeros en la esclavitud, en especial en el caso de los hijos hombres, porque la abundancia de mujeres libres no es tan grande. Entonces, estos hijos hombres van a tener que casarse con esclavas y al tener que casarse con esclavas, sus hijos, es decir, los nietos de la emancipada, van a volver a la esclavitud. Entonces, digamos, no fue un camino, no fue un paso, no fue una transición, no existe esto de transición entre esclavitud y libertad para los individuos. De paso, solo una mención aquí, el texto de los años 50 de Conrad Meyer pensando que existiría un tipo de producto dentro de las plantaciones en que los esclavos se reproducirían y esos esclavos serían vendidos, eso no se ha verificado, digamos, y me parece que la historiografía ha abandonado un poco ese debate. Otro de los temas que ha aparecido con fuerza en los últimos años es el tráfico interno, tanto en Estados Unidos como en Brasil, aunque me parece que son más las investigaciones para el caso de los Estados Unidos, es decir, hay un reacomodar, un rearreglo, digamos, de la esclavitud interna, y eso es bien importante porque si por un lado tenemos el alcance limitado de las leyes que prohíben el tráfico con África, al interior de las sociedades americanas sí hay una recomposición bastante grande. Como digo, para Estados Unidos está investigado, hay muchas investigaciones, siguen avanzando. Para Brasil no tantas, existen algunas cosas de colegas hechos para el estado de Alagoas, algunas cosas que hemos hecho aquí con colegas del sudeste para el caso de Río para Minas, en especial con Manolo Florentino hemos encontrado una fuerte participación de niños en ese tráfico, lo que significa que las unidades esclavistas estarían pensando en la posibilidad de que el tráfico de hecho, el tráfico atlántico de hecho se va a cerrar y por tanto están invirtiendo en niños, sobre todo en niños, para poder reproducir la esclavitud al interior de sus unidades, no para vender, sino para tener esa mano de obra. Pero la segunda, como parte de una estrategia financiera, ya que los niños son más baratos y el montaje de las unidades esclavistas es bastante caro, digamos, comprar 100 esclavos, 150 esclavos, para productos que se empiezan a exportar en ese nuevo mercado atlántico como café o azúcar, que no van a pasar a ser producidos en ese instante, y eso es importante a diferencia del caso, por ejemplo, del oro de Minas Gerais o del Chocó colombiano. Entonces, digamos, tenemos esas investigaciones avanzando con bastante fuerza y que son bastante interesantes. Para Hispanoamérica me parece que falta mucho de eso. Yo acompaño un poco la historiografía colombiana, ahora vamos a hacer una referencia, y se sabe poco de ese movimiento, digamos, interno, aunque tenemos algunos elementos en eso. El otro tema que aparece para ese movimiento es lo que yo llamo aquí el aparecimiento o fortalecimiento de algunas formas de manumisión. Entonces tenemos los trabajos de Claudia Varela sobre los canales administrativos, digamos, entre esclavos y amos. Cuando los esclavos comienzan, eso ocurría con frecuencia en la colonia, pero en el siglo XIX se fortalece, que son los procesos judiciales para que los esclavos sean manumitidos. Las manumisiones a través de compra, yo he hecho algunas cosas de eso para Río de Janeiro y para Bogotá. Como hay una ampliación del mercado, los esclavos consiguen quedarse con una parte de esa renta de la ampliación de los mercados y los procesos inflacionarios, estoy resumiendo aquí, consiguen favorecer a los esclavos y entonces hay un aumento en la manumisión por compra. Lo que también llamamos algunos espacios de libertad para libres y emancipados. Entonces, de nuevo, como no estamos viendo en los últimos 20 años, no estamos viendo más la esclavitud como opuesta a la libertad, no son dos categorías opuestas, que como digo, eso fue un discurso abolicionista y que pauta mucho el debate, digamos,
mediático y popular y político, pero la historiografía se asume que hoy me parece un lugar común, que no son categorías opuestas, entonces aparecen esos que llamamos espacios de libertad. Trabajo de Alejandro Lafuente sobre ciudadanía y esclavitud para Cuba, el trabajo de Alejandro Gómez sobre las élites, que él llama de color quebrado para el Caribe. Eh, bueno, el otro tema que se trabaja muchísimo aún es el caso de la resistencia a la esclavitud. Aquí algunos de los libros importantes, o por lo menos referencias obligatorias de los últimos años. El tema tanto de los escapes de los esclavos del sur para el norte de los Estados Unidos, el tema de la esclavitud en el caso del debate de la guerra civil, que es norteamericana, que es fundamental, el caso de la formación republicana, digamos, del final del imperio y el paso a la república en Brasil. Entonces eso aparece con mucha recurrencia, el tema de las resistencias a la esclavitud, digamos, y ahí aparecen estudiados, aunque se estudia más para la colonia, pero para el siglo XIX se estudian también el caso de los palenques y quilombos, o el caso de las revueltas esclavas, el caso del alcoholismo entre los esclavos, el caso de la delincuencia entre los esclavos, todo eso visto como formas de resistencia, incluso el caso de la pereza de los esclavos también visto como resistencia, en fin, digamos, eso aparece bastante. Y un tema que también aparece mucho con fuerza, es decir, es el tema de la idea de que la esclavitud resurge en el siglo XIX. O sea, que si ese debate allá en el comienzo del siglo XIX, que yo mencioné unos minutos atrás, sobre una supuesta esperanza de que la esclavitud se fuera deteriorando lentamente, que llamé como una salida suave que las élites imaginaban. De hecho, para algunos historiadores lo que va a ocurrir es al contrario, y es la esclavitud va a ganar mucha fuerza en el siglo XIX, especialmente en eso los trabajos de Dale Tomish sobre el que llaman a través del prisma de la esclavitud. Muy bien, ese es como digamos, el panorama del proceso. Entonces el proceso más o menos iría en ese sentido. Entonces el proceso comenzaría con un tipo de esperanza en el final de la esclavitud de una forma suave y nos llevaría hasta un resurgimiento de hecho de la esclavitud. O sea, digamos, para las sociedades norteamericanas, cubanas y brasileras, la esclavitud termina casi que en un pico. ¿Cómo clasificar todo ese proceso entonces? ¿Cómo, digamos, entender eso en los últimos 10 años? Entonces lo que hicimos fue una muestra de la historiografía, entre comillas, reciente a partir de los trabajos en algunas revistas. Entonces consultamos en español la revista Historia Mexicana de México, Historia Crítica de Colombia, el Boletín de Historia Argentina Americana en Buenos Aires, la revista de Indias de España, revistas que no estaban en español, pero que se ocupan, digamos, de este tema, la revista Tempo aquí de Río de Janeiro, la Nuevo Mundo de Francia y Hispanic American Historical Review norteamericana. Y revistas en inglés, que ya mencioné, en total en estos últimos, digamos, 9 años que están ahí, tenemos 49 artículos publicados en esas y 97 reseñas publicadas. Bueno, ¿cuáles son las claves, digamos, para entender un poco ese proceso histórico? Por un lado, siguiendo, digamos, las claves que Verónica Secreto colocó, la historiografía revisa los clásicos, hay un diálogo importante con los clásicos, sobre eso quiero volver. Una segunda cosa que es importante, que me llama la atención, es la idea que existe hoy de asimilar o de creer que son semejantes los estudios en historia cuantitativa con los estudios en historia económica. El tercer elemento que la historiografía tiene hoy es un eclecticismo metodológico gigante, o sea, hay, digamos, se juntan piezas metodológicas de muchas escuelas. Lo otro que se ha hecho en los últimos años es consultar muchos o diferentes tipos de fuentes. Lo otro es el aumento de los espacios. Los espacios geográficos investigados crecieron, se ampliaron. Eh, Además de eso, se modificaron las periodizaciones, tenemos otras periodizaciones. Y por último, el tema del posabolición, o sea, qué ocurre después de la esclavitud. En la revisión de los clásicos es interesante que, digamos, algunos de los clásicos, por ejemplo, el de Seymour Drescher ha sido revisado y rediscutido. El tema de Eric Williams, publicado en la década de 40, que voy a volver sobre eso ahora, también ha sido rediscutido. Los temas de Eltis y Richardson también fueron rediscutidos. Es decir, los clásicos continúan muy vivos en el debate contemporáneo. Lo otro, como acabo de decir, es de hecho, la relación o la semejanza que ocurre entre historia cuantitativa y historia económica para esclavitud y abolición.
En estos 10 años de los libros que están reseñados, ahí hay 5 libros reseñados que trabajan en temas de historia económica y cuantitativa, 3 trabajos sobre mercados, sobre tema específico de mercados, uno, el mío, sobre microeconomía, y uno sobre administración de plantaciones. Digamos, son trabajos trabajos que tienen metodologías cuantitativas y que de hecho se ocupan de temas económicos. Libros publicados con metodología cuantitativa, pero que no se ocupen de temas económicos, yo solamente encontré uno, o económicos o demográficos, ¿no? Porque la demografía también es bastante cuantitativa, que es el estudio sobre la educación de los niños en Estados Unidos justo en el posabolición. Entonces parece que de hecho los historiadores que no trabajan con métodos cuantitativos piensan que eso solamente podría ser aplicado a la historia económica o demográfica, digamos, no se amplía. El eclecticismo metodológico, definitivamente. Lo que tenemos hoy es una convivencia a veces no pacífica y no tranquila, a pesar de que los autores no lo saben, entre diferentes ámbitos teóricos. Cosas como agencia esclava, como microhistoria, como historia de la cultura, como historia de las calidades, en fin, se junta todo en unas historias digamos, metodológicamente cuestionables, que van elementos juntos sin mucho cuidado, digamos, sin tener atención en las categorías que se usan y en eso. Y en el tema, digamos, de los temas de investigación, entonces, el análisis, aquí usted lo ven en los gráficos, el análisis, digamos, cuantitativo de los temas. Lo que más domina claramente, por lo menos en los libros, y es curioso que sean libros, es el tema del racismo y exclusión. O sea, eso sigue como manteniendo la pauta, digamos. Si a eso ustedes le suman el tema de resistencias que está aquí, van a ver que para el siglo XIX la historiografía tiene como temas centrales discutir racismo, exclusión y discutir resistencias. Después aparecen temas, digamos, coyunturales debido a los bicentenarios, que es la participación en las independencias, algunas biografías. En cuanto a esos temas, digamos, diferentes, como el tema de los emancipados, los esclavos zorros, los negros libres, son relativamente pocos. Historia de los conceptos, que digamos que es un tema tan importante en la historia económica, por aquí aparece poco. Las fuentes heterogéneas, algunos ejemplos de investigaciones, se utiliza mucho periódico, en ese sentido, digamos, tanto anuncios de ventas, anuncios de escapes, anuncios de revueltas, aquí aparecen los periódicos. El periódico es una fuente bastante usada en estos últimos tiempos. Continúan usándose los impresos abolicionistas, o sea, libros o pasquines del movimiento político abolicionista, eso se usa con bastante recurrencia. Se usan algunas fuentes cuantitativas, en especial bancos de datos que ya están construidos, como el del tráfico de esclavos, slave voyage, o cosas sobre manumisión también, cosas que ya existen, digamos, organizaciones de censos, eso también se usa. Y continúan apareciendo fuentes tradicionales como las narrativas, los procesos judiciales, la legislación. Entonces, digamos, también hay una abordaje, una forma de entender las fuentes bastante amplia. Sobre el ensanchamiento de los espacios. Curioso, pero lo que ha pasado en los últimos 10 años es que la historia atlántica ha pasado a dominar, digamos, el escenario. Los análisis, digamos, que intentan tocar al tiempo a África, América, Europa, son los que dominan, digamos, son casi 35 trabajos solo en eso. De otro lado, Estados Unidos, que yo lo he dividido aquí en Estados Unidos general, Estados Unidos norte, Estados Unidos sur. Claro que lo general gana, pero llama mucho la atención el trabajo sobre historia de la esclavitud en el norte de los Estados Unidos, en los últimos años, de estos 10 años. Antes se hacía mucho trabajo sobre el sur de los Estados Unidos, el sur esclavista, el sur esclavista. Lo que ha pasado en los últimos años, por lo menos a partir de este muestreo, es cómo el norte, Nueva Inglaterra y demás han ganado espacio. Para el caso brasilero, que no está aquí en este gráfico, lo que tenemos es digamos, una investigación mucho más fuerte para el sudeste, la región de Minas Gerais, São Paulo, Río de Janeiro, son las que concentran la gran mayoría de trabajos. Después vendrían los trabajos del sur, sobre todo para el caso de la frontera, los temas de frontera con Uruguay o la Cisplatina, dependiendo del momento, van a aparecer. Y otros espacios completamente negligenciados para la historiografía brasilera, como el caso del Amazonas o el caso del centro oeste.
Después yo quiero llamar la atención sobre el caso colombiano. Colombia y el Río de la Plata aparecen en el siguiente lugar, que no eran lugares exactamente investigados, digamos, unas décadas atrás. Entonces, ha ganado mucha relevancia en las investigaciones. En el caso de Argentina, digamos, Buenos Aires, hay bastantes, relativamente bastantes, ¿no? Investigaciones, Colombia, casi al mismo nivel que está el Caribe británico, e incluso mayor que el Caribe español que no tenga que ver con Cuba. Cuba incluso también es un poco menor que el caso colombiano y el caso del Río de la Plata. Entonces hay como un giro en eso. Y siempre se piensa que se investiga mucho Cuba o el Caribe hispánico y no es exactamente así. Digamos, Río de la Plata y Colombia han ganado relevancia en eso. Eh, Solo sobre esto, digamos, aparece poco historia del Índico o historia global, aún no aparece. Otras periodizaciones, efectivamente, lo que tenemos en los últimos años es un crecimiento de muchos tipos de periodizaciones. Tenemos investigaciones como la de Charlton, que son casi 300, casi 300 años, o investigaciones como esta de la educación que les mencioné, que se ocupan de los últimos 10 o 15 años de la esclavitud en Estados Unidos y de esa transición. Entonces, digamos, efectivamente casi que hay una dispersión de las periodizaciones. Cada quien está organizando su propia periodización. Aunque eso depende mucho del objeto. Entonces, por ejemplo, para Caribe británico, casi todas las investigaciones se centran solo en la primera mitad del siglo XIX, mientras que las de Cuba, como ya dije, son menores, casi todas se centran solo en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, eso va a ser dependiendo de eso. Eh, Curiosamente, la historiografía de hecho se ocupa poco, aunque lo menciona, pero se ocupa poco del tema del posabolición. Y entonces parece que, de hecho, el fin político de la institución se asume como el fin político o el fin social, digamos, de la institución. Entonces hay pocas investigaciones sobre eso. Por ejemplo, el caso de la inmigración de los libres, los esclavos emancipados del sur al norte de los Estados Unidos, tema que se menciona mucho, pero se investiga poco. El tema de las discusiones dentro de los organismos multilaterales del siglo XX sobre esclavitud, una cosa que continúa ocurriendo pero que se investiga poco entre los historiadores, es decir, la esclavitud contemporánea, que no aparece en las investigaciones de los historiadores, aparece poco, o en el sentido contrario, lo que algún historiador llama las políticas de gratitud, es decir, cómo se mantienen los vínculos entre esclavos y señores, o sea, como no era un mundo dicotómico como se presenta, entonces se menciona también, pero se hace poca investigación sobre eso, digamos, las familias de esclavos y libres, en que los libres eran los señores, cómo se mantuvieron en el posabolición, cómo esos vínculos existieron, no eran, como algunos historiadores insisten, la esclavitud no se hacía solo de odio, también se hacía de amor. Las personas que convivían juntas en una casa podían odiarse por momentos, pero también podían amarse y eso no significa que la esclavitud consiguiera romper eso. Esos temas aparecen, hay algunas investigaciones, pero no con la fuerza que tal vez podrían tener. Para concluir, entonces, ¿cuál sería esa relación entre clásicos y contemporáneos que ya mencioné? Por un lado, digamos, Eric Williams digamos, hacía un énfasis allá en la década de 40 que el capitalismo y la esclavitud, o por lo menos así se vio por mucho tiempo, que esclavitud y capitalismo no podrían convivir juntos, que el momento que el capitalismo va ganando espacio, la esclavitud va perdiendo. Eso hay un debate por los últimos 60 años de todo tipo. Yo quiero mencionar que los últimos 10 hay como una especie de relectura, por ejemplo, Rafael Márquez diciendo, no, no era exactamente así lo que Williams decía, o podemos verlo de otro aspecto, y era entre el vínculo que de hecho existió entre esclavitud y capitalismo, no necesariamente un vínculo, digamos, de antónimos, antinómicos, sino un vínculo más complejo. El texto de Tannenbaum de 47 sobre ciudadanía, también en eso un debate gigantesco desde los años 50, y en la década del 10, a partir de la relectura de Alejandro de la Fuente, sobre decir, no, el problema no es exactamente una dicotomía entre el norte y el sur, o una esclavitud buena y una esclavitud mala, o una Brasil-América Latina con una esclavitud mejor, no, no ese es el problema, sino el problema es de hecho los derechos políticos, digamos, Tannenbaum podría ser releído a partir de los derechos políticos de los futuros ciudadanos o de los súbditos, dependiendo del caso, digamos, Brasil o las otras Américas. El texto de Moreno Fraginal sobre el caso del ingenio también fue un texto muy, muy debatido y que a partir de la relectura de José Piqueras
sobre el problema de la productividad, específicamente releyendo, releyendo el ingenio. Otro que también dio mucho debate en la época, el texto de Drescher de 77, el econocidio, o sea, aquella idea, dicha así de manera muy resumida, que los británicos terminaron tomando una decisión política que traía un costo económico gigantesco, que era la abolición. De eso se discutió muchísimo después. Y decir, no, el problema de Drescher no era discutir Williams, sino colocar la ideología del lado de la economía. O sea, esas dos cosas están juntas. Y el texto de Fogel y Engerman, Time on the Cross, que también dio un debate gigantesco en el 74, en que Fogel y Engerman presentaban una serie de cálculos para mostrar la eficiencia de la esclavitud. Y ese, digamos, a pesar de los debates que hubo, digamos, ese tema se abrió para una serie de subtemas bien importantes, como por ejemplo la historia antropométrica. Entonces, hasta aquí va mi presentación. Termino aquí la presentación y quiero escucharlos a ustedes. Bueno, profesor Carlos Eduardo, muchísimas gracias por su conferencia y en este momento abrimos el chat para quienes deseen hacerle preguntas. Mientras Sí. nuestros asistentes se siguen comunicando, me gustaría que nos contara un poco más acerca de las condiciones precisamente de este debate presentado por los abolicionistas acerca de la esclavitud en el siglo XIX y cómo esas condiciones son dialogadas en la historiografía norteamericana de los últimos años. A mí me parece que digamos, los abolicionistas consiguieron en el siglo XIX, a ver, ¿qué es lo que la historiografía presenta? Para tener un poco claro eso. El, el, gran, el gran elemento, digamos, del abolicionismo, la gran forma que ellos consiguieron políticamente de luchar contra la esclavitud, fue la idea de presentar la esclavitud como la categoría antinómica a libertad. Eso hoy, si tú le preguntas a cualquier persona, le parece natural, digamos, la persona va a pensar que la esclavitud es lo que se contrapone a la libertad. Eso fue un producto político del siglo XIX y sobre todo la primera mitad del siglo XIX. ¿Por qué ese producto político aparece? Un poco la historiografía insiste en eso. Porque la promesa de final del siglo XVIII y de comienzos del siglo XIX era la promesa de la libertad. Digamos, el discurso político es el discurso de la libertad. El problema es que conseguir definir exactamente qué es libertad en términos políticos, de campaña política, no en el término filosófico, sino cómo llegar a la población y decir ustedes tienen que ser libres, era un tema muy complicado. No es fácil transformar la categoría libertad que están discutiendo los ilustrados para las personas. Entonces la forma en que se consigue hacer eso es a través de la contraposición a la categoría esclavitud. Entonces, en ese juego, si ustedes tienen que ser libres porque ustedes no pueden ser esclavos, termina pautando. Lo que es muy curioso es que ese es el debate del siglo XIX. Y en el siglo XXI tiene tanta fuerza ese debate político que las personas continúan pensando así. Si tú preguntas cómo se puede definir la libertad, se define a partir de la no esclavitud. Y esto colocó a la institución esclavista en jaque y en eso los abolicionistas fueron bastante exitosos, pero al mismo tiempo ha colocado en jaque el debate de la esclavitud, porque la mayoría de investigaciones, me parece a mí, se continúan haciendo en la clave del siglo XIX. Entonces tú vas a escuchar las investigaciones sobre los palenques, por ejemplo, como espacios de libertad. Es decir, siguiendo el juego del siglo XIX, los palenques, y tú dices eso, parece que entonces tú eres enemigo de los palenques, y no, los palenques, yo no soy enemigo de los palenques, solo que los palenques no pueden ser espacios de libertad porque precisamente no son categorías antinómicas en el siglo XVIII, XVII, incluso en el siglo XIX no, porque es un proceso que se va haciendo a lo largo del tiempo. No sé si me expliqué. Sí, profe, muchísimas gracias. Voy leyendo entonces ya unos saludos que le envían y una pregunta. Le envía saludos Karen Viviana, Eduardo Patiño, Daniel Forero, Loreno Gacharná. Tiene un comentario de María Fernanda Cuevas que dice, la historiografía que se viene desarrollando en los últimos 20 años sobre la revolución de aquí es sumamente importante y su desarrollo ha sido importante en la historiografía francesa y americana. Sin duda. Y la pregunta
La pregunta. Abolicionista sobre la esclavitud. Esto era una... la repito entonces. Dice, por favor, ¿podría ampliar el concepto de los abolicionistas sobre la esclavitud? ¿Eso era una institución de la esclavitud? ¿Una institucionalización de la esclavitud? A ver, por dos lados. Digamos, el caso haitiano es bien pertinente, digamos, porque por un lado, eh, aquí voy a ir a la investigación de Philippe Girard, por ejemplo, que él consigue, me parece a mí, mostrar bastante bien el juego político, geopolítico, en que está Haití en el momento de decretar la abolición. ¿Cómo así? Haití está, o sea, la historiografía, sobre todo el caso de Girard, insiste en que Haití está dentro del imperio francés, digamos, está dentro del juego napoleónico. Entonces, para poder entender los movimientos al interior de la isla, hay que entender ese caso. Hay que colocar eso en el contexto. Y ahí él, por ejemplo, va a insistir, el título del libro es Los esclavos que defendían a Napoleón. Entonces, ¿cómo existe lo que él va a llamar en uno de los capítulos un Napoleón negro? Y cómo existe un Toussaint Louverture, que es el gran prócer haitiano blanco, digamos, y cómo hay una lectura geopolítica de eso. Entonces, Toussaint, por ejemplo, formula una constitución, y en esa formulación de la constitución, la isla se mantiene dentro del imperio francés. O sea, no hay un ejercicio de independencia. Entonces, estos elementos están muy vinculados, porque muchas veces se piensa que eso es una incongruencia, en el sentido de que tú no podrías formular una constitución y mantenerte dentro del imperio. Pero es que estamos en el puro comienzo del siglo XIX, entonces hay un elemento político súper novedoso en eso. O el juego que hace Toussaint Louverture, dentro del movimiento político de Toussaint Louverture, que es un movimiento político, participan blancos. Y Toussaint Louverture tiene una lectura racialista de eso, porque esos blancos son los que se envían como embajadores para Estados Unidos y para Francia, intentando precisamente desmarcarse del problema, mostrarse como un punto negro, digamos, como si él fuera un líder negro. Él es en realidad un líder político de esa área, quiere superar eso, pero al mismo tiempo mantiene el juego de la lucha contra la esclavitud. Ahora, la esclavitud no termina ahí, porque uno de los problemas que se enfrentan los abolicionistas, en ese caso inclusive a Toussaint, va a ser el problema de Toussaint Louverture, va a ser el problema de cómo viabilizar la economía. Hoy la historiografía sabe que los esclavos participaban de mercados, que los esclavos tenían acceso a moneda, que los esclavos vivían en familia, que los esclavos, en fin, que digamos ellos eran agentes económicos y no solamente activos económicos. El problema es que eso me parece que las élites abolicionistas no lo tenían en su cabeza. Entonces el miedo de los abolicionistas es cómo conseguir mantener la producción. Y la pesquisa, la investigación de Holt sobre el caso de Jamaica es muy diciente en eso. Los esclavos continúan dentro del mercado, solo no van a producir azúcar para ser exportada. Entonces, ellos van a pasar a producir tabaco, café, otras cosas, pero no azúcar. Hay un movimiento, digamos, en ese sentido. Entonces, eso es lo que ocurre en la realidad, pero en la cabeza de los abolicionistas, el problema es cómo conseguir que esos ex esclavos continúen produciendo. Y en el caso de Haití, eso es central, porque la esclavitud va a ser recolocada. El caso de Haití es aún más interesante porque como Haití, digamos, la isla de la Española, tiene el lado español y el lado francés, ellos están dentro del problema del cambio de bandera en las guerras atlánticas de España y Francia. Es decir, España siempre fue aliado de Francia, en un momento cambia esa alianza debido a Napoleón y después regresa. Eso cambia la geopolítica al interior de la isla. Entonces, en eso la historiografía de los últimos 20 años ha sido muy importante, sin duda. En eso, digamos, en ese frente me parece que ha sido central. En el frente que me parece que hemos avanzado poco es en la idea de un supuesto miedo haitiano, porque es que la historiografía dice eso, pero no lo prueba. Es difícil probar la existencia de ese miedo, digamos. Existe un miedo a lo que puede ocurrir en Haití. Yo mostré algunos textos. El problema es cómo conseguir verificar ese miedo. ¿Dónde aparece ese miedo? ¿Dónde están las fuentes de eso? Eso es complicado. Sobre el tema de la institución, la esclavitud en el siglo XVII y XVIII no necesariamente puede ser vista como una institución. Es decir, la esclavitud está dentro de un marco institucional, pero ella no, cuando quiero decir institución, lo digo en el sentido más, digamos, más estricto de la palabra.
quien consigue, ¿por qué digo eso? Porque no es posible, no es fácil recortar la esclavitud dentro de la sociedad. O sea, digamos, decir, vamos a conseguir como si fuese una pieza de un rompecabezas y yo voy a retirar la esclavitud dentro de esa sociedad. No, esa esclavitud está dentro de esa sociedad. Y ya lo he mostrado aquí como en el siglo XIX todavía, o sea, digamos, en las familias, en el trabajo, en el amor, en los odios, en el crimen, ella está dentro. Los abolicionistas tienen la gran habilidad política de conseguir decir no. La sociedad es una cosa, el rompecabezas es uno y hay una pieza que es la esclavitud, yo la puedo cambiar. Y ese, digamos, a eso es a lo que Miller llama la atención, digamos, es como decir, la esclavitud consigue tener unos límites, un contorno, un límite muy bien definido por los abolicionistas diciendo así yo la puedo quitar. Claro que no era así. Claro que no era así. Es decir, cuando los enemigos del abolicionismo dicen, y yo sé que me estoy metiendo aquí en temas complicados, pero esto siempre fue un tema complicado, cuando los enemigos de la abolición dicen, si usted suprime la esclavitud, usted va a suprimir la fuente de renta de una parte importante de la sociedad y sobre todo la parte más pobre, lo que los abolicionistas dicen es, esos que son antiabolicionistas no quieren que acabe la esclavitud. Pero de hecho, esos antiabolicionistas tienen razón en eso. Es decir, hay una parte gigantesca de la sociedad, y no estoy hablando de los ricos, que derivan sus rentas del trabajo de un esclavo de su familia. ¿Entiendes? Entonces no era tan fácil de recortar y se intentó recortar. Por ejemplo, un tema que aparece recurrente no, pero con alguna frecuencia de historiografía es el problema de la indemnización por el esclavismo. Los abolicionistas consiguen, y como digo, eso pauta aún en el siglo XXI, eso es muy curioso, tenemos un problema ahí, digamos, entre historiografía y militancia, y es, los abolicionistas consiguen pasar la idea de que no se debe pagar una indemnización a los dueños de los esclavos. Ok, porque eso es, digamos, un problema moral. Y volvemos al problema institucional. O sea, yo recorto la esclavitud y digo, voy a retirarla. El tema historiográfico es que, de hecho, los esclavos, y eso, digamos, yo lo digo abiertamente, los esclavos, claro que son personas, y mis investigaciones muestran eso, son agentes económicos y demás, pero son unas, al mismo tiempo son activos de producción. Entonces, cuando se retiró la esclavitud sin indemnización, lo que sucedió es que de hecho hubo una caída en el capital. Eso de hecho ocurrió y los antiabolicionistas decían eso. Cualquier discurso antiabolicionista parecía que fue, yo no quiero reivindicar el antiabolicionismo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la investigación sobre ellos continúa siendo pautada en el siglo XIX y son dibujados como grandes mamarrachos. No se trata, digamos, de hacer eso, no se trata, no hay que reivindicarlo, no hay que defender el antiabolicionismo, pero sí hay que un poco entender esos elementos, porque no estamos ya en el debate del siglo XIX. ¿Entiendes? No sé si queda claro. Sí, profe, muchísimas gracias. Voy leyéndole porque le están haciendo varias preguntas. Entonces, Intentar responder María más rápido. Fernanda, María Fernanda Cuevas le hace tres preguntas que están relacionadas, entonces no sé si le leo de a una en una o le leo las tres. Las tres mejor. Las tres dice, bueno, de acuerdo con su pesquisa historiográfica, considera que la historiografía de la esclavitud en los Estados Unidos es muy cerrada y autorreferente. Ha tenido que abrirse bajo una perspectiva, ha tendido a abrirse a una perspectiva atlántica en los últimos años. ¿Pasa algo parecido en la historiografía de la esclavitud en Brasil? Eh, una pregunta bien importante. No sé, no me di eso, digamos, en las revistas. Entonces voy a responder solo así de impresión. Me parece que son las dos son muy autocentradas, muy autocentradas. Es difícil encontrar historiadores de la esclavitud norteamericanos que lean otras lenguas. Ese es un problema serio, digamos, de ellos, y ni perciben ese problema. La historiografía brasilera es también bastante autocentrada, al punto que, digamos, llega a ser autocentrada solo para una región, ni el movimiento, digamos, norteamericano para el norte se ha hecho aquí, pero al mismo tiempo los brasileros tienden a leer más a los norteamericanos que los norteamericanos a los brasileros. Ahora ninguno de esos dos lee a los otros, digamos, europeos o hispanos, eso me parece, pero estoy respondiendo así a la pura impresión, no medí eso, sería una cosa buena de medir esa pregunta que ella hace. Bueno, profe, muchas gracias. Le voy leyendo entonces otra. Dice, Daniel Ferrero le pregunta, ¿cuáles son los inicios históricos de la esclavitud en la humanidad?
No, como Brian Davis decía y Orlando Patterson decía, eso es de ellos, no mío, estoy citándolos a ellos. La esclavitud casi que es una institución, disculpen la palabra, es casi que una actividad presente desde siempre. La pregunta que ellos hacían, y me parece relevante, es cómo fue que pasamos a pensar en la libertad. O sea, lo que nació fue la libertad. Y eso es un gran bien, digamos, un valor importantísimo en la civilización, porque la esclavitud parece que siempre estaba presente. No sé de dónde comenzó, no sé, sé que ya cuando comienzan a estudiar historia antigua ya está ahí, pero no tengo idea, digamos, dónde comenzó. Bueno, profe, muchas gracias. Leo la siguiente. Luis Carlos Periñán pregunta, ¿existe alguna relación entre el discurso político del siglo XIV y las políticas de etnización en Colombia a finales del siglo XX? ¿Del siglo XIV? No, no sé, no tengo idea cuál es el debate. ¿Cómo es? ¿Me repites la primera parte? Sí, dice, ¿existe alguna relación entre el discurso político del siglo XIV y las políticas de etnización en Colombia a finales del siglo XX? No sé cuál es el discurso, a qué se refiere con el discurso político del siglo XIV. Me disculpo, es muy amplio. Tal vez se refiera, no sé, tal vez al problema, digamos, del final del siglo XV sobre la organización étnica, pero no lo sé. No sé si se refiere a eso, entonces no sé. Paso. Ok, Próximo. vamos con la siguiente. Dice, Andrés Camilo Suárez le pregunta, ¿cómo se ha manejado el tema de la historia comparada en el análisis de la abolición de la esclavitud? La historia comparada, yo soy un defensor de la historia comparada, me parece importantísimo hacer historia comparada porque es un mecanismo, digamos, de tener una referencia, pero está, digamos, bastante aporreada en los últimos años. Es difícil encontrar historia comparada en estos temas y me parece que es importantísimo. Un poco el problema me parece que tiene que ver con una forma de mal entender la historia comparada y el otro el esfuerzo gigante que hay que hacer, porque casi que hay que hacer dos investigaciones. Ok. Mm, Carlos Andrés Suárez le pregunta, ¿cómo se ha manejado el tema de la... Ahí estoy ya. Juan Riveros le pregunta, como, ¿qué tantas, qué tanto estas concepciones sobre libertad y esclavitud permanecen en Brasil? Uy, total. Buena parte del debate político brasileño pasa por ahí, porque digamos, la historiografía norteamericana, esa es mi impresión, de nuevo es una impresión, no puedo, digamos, cuantificar eso. Eh, Mi impresión es que la historiografía norteamericana, dentro del debate de políticas de identidad, trajo el tema de la esclavitud. A los norteamericanos, en una cosa muy inspirada en Banco Mundial y neoliberalismo, intentan clasificar a las poblaciones. Y para clasificar se usan criterios de identidad. Y en esos criterios de identidad se bebe mucho la esclavitud. O sea, como que se puede organizar la sociedad de negros, blancos, judíos, latinos, una cosa que a ellos les gusta hacer. Y a partir de eso, entonces, esclavitud entra a jugar un papel central. Eso se ha traído para Brasil, que es bastante difícil hacer eso aquí, porque las políticas de identidad aquí serían muy diferentes a las políticas de identidad norteamericanas, empezando por el tema de familia esclava, pero se ha traído y se pauta, solo que es curioso porque me parece que la lectura que se tiene muchas veces que los movimientos que reivindican una identidad negra o afro-brasilera son los movimientos, digamos, que dialogan más con los movimientos de los sindicatos, con los movimientos universitarios, cuando de hecho la mayoría, digamos, electoral de esos movimientos dialoga más es con los grupos, digamos, de supremacía y racialistas y esas cosas. Pero eso es un debate más político, digamos. Pero en Brasil es muy presente. Creo que más que en Colombia, incluso. Bueno, profe. Pablo Ortiz le agradece por la presentación y le pregunta, quisiera saber si otros espacios como los congresos o los coloquios también han impactado sobre el tema historiográfico más allá de las publicaciones impresas. Y le hace otra pregunta también. Uh -huh. ¿Qué tan frecuentes han sido estos espacios y en qué circunstancias se han desarrollado? Y la última, Uh -huh. ¿han estado influenciados por discursos políticos de fondo? Digamos que se podría hacer la medición por congresos también. Solo que sería, como ya mostré, es un esfuerzo gigante solo por revistas y libros. Agregar congresos sería multiplicar mucho más. Hay muchos congresos sobre estos temas. Es frecuente en Estados Unidos
en Brasil, tener congresos específicos sobre esclavitud, incluso congresos específicos sobre esclavitud en una región. Entonces, sería muy interesante poder agregar eso, pero por lo menos yo no tendría más fuerza, digamos, para hacerlo. Ya aquí moví bastante. Sería importante eso. Como digo, si hay muchos y que si están pautados por temas políticos de fondo. No sé, digamos, es difícil responder que son temas políticos de fondo, digamos. Es complicado porque se intenta asociar, de nuevo vuelvo a decir, hay un debate muy asociado al abolicionismo. Hay elementos políticos del siglo XIX que quedaron muy presentes en la agenda política del siglo XXI, que corrieron todo el siglo XX y que están presentes en el siglo XXI. Nacionalismos, fronteras, digamos, hay muchos temas así. Entre esos, pero no se recuerda mucho, abolicionismo. O sea, él está muy presente, como intenté mostrar, está muy, muy presente. La clave continúa siendo esa. ¿Okay? Bueno, profe, muchas gracias. Le sigo leyendo las preguntas. Uh-huh. Cristian Valencia le dice, profesor, desde su punto de vista, entonces, ¿qué otra categoría puede estudiar el abolicionismo, sabiendo que constantemente se usa libertad para entender, para dar a entender dicha lucha? Eh, Buena pregunta, son muy buenas las preguntas aquí. No me preparé para esas preguntas. No, mentiras. Me parece que el abolicionismo tiene que ser leído mucho en la clave, digamos, como hacemos con los otros objetos. Los otros objetos se leen en una clave más académica, puedo usar esa palabra, disculpen el uso de esa palabra, pero si se ve, por ejemplo, la historia, qué sé yo, por ejemplo, de los militares, si ves la historia de los caudillos, claro que los caudillos eran eso, aquello, pero digamos la historiografía superó eso, la historia de los caudillos y de los coroneles, ya no intenta, me parece a mí, digamos, denunciar el régimen de Rosas o yo qué sé, cosas de ese tipo. No, lo que intentamos es entender cómo funcionaba eso. En el caso de los abolicionistas y el tema abolición y esclavitud, me parece que no conseguimos superar eso. Entonces, lo que yo quiero un poco insistir ahora y en esos últimos 10 o 15 años es que no se, no se trata, así como por ejemplo en la historia política, no se trata de reivindicar Rosas o reivindicar Porfirio, Rosas en Argentina y Porfirio en México, no se trata de eso, se trata de entender cómo era eso. Entonces, en el mismo caso aquí, pero es curioso porque tú lo que vas a ver es las personas casi que con la camisa yo amo a los abolicionistas y eso me parece poco académico. El problema en eso, y son los debates complicados en Brasil, es que cuando yo digo eso, entonces se me ve como si fuera un defensor del academicismo burgués, o sea, aquel que intenta ser imparcial. Y pues, claro, me parece que sí, porque tiene que ser imparcial. Y, digamos, si no, yo no quiero hacer otra cosa que no sea esa, digamos. Entonces, en ese sentido es que yo quiero insistir, digamos, ver el abolicionismo y a los abolicionistas como agentes políticos, como lo que fueron, agentes políticos importantísimos. Bueno, profe, muchas gracias. Carlos Periñán se disculpa y dice que se hacía, que él estaba haciendo la referencia al siglo XIX. Entonces le vuelvo a leer la Ah, pregunta para, dice, ¿existe alguna relación entre el discurso político del siglo XIX y las políticas de etnización en Colombia a finales del siglo XX? pregunta complicadísima. A ver, para el siglo XIX el debate político, a ver, lo que entiendo sería así, el tema de etnización sería lo que aquí llamamos, por lo que yo estoy entendiendo, el problema de la identidad, o sea, intentar clasificar a las personas a partir de sus supuestas identidades. Esa es, digamos, como esa idea clasificatoria es una idea del siglo XVIII, digamos, del final del siglo XVIII. Que, claro, existen clasificaciones anteriores, pero el problema, digamos, de organizar la sociedad de forma como si fuese una taxonomía es un problema del siglo XIX. Y eso aparece en el siglo XIX y eso no lo va a ser heredado para hoy. Entonces, a final del siglo XVIII ya los censos vienen intentando organizar la población en esas categorías. Indios, negros, blancos, en fin, van a intentar hacer eso. Eso está en el siglo XIX. En el caso colombiano eso aparece en el siglo XIX. Solo que digamos, el discurso nacionalista, que es otro discurso nacionalista, va a insistir para América Latina, no solamente para Colombia, que la diferencia fundamental está en el mestizaje. Y entonces mucha política del siglo XIX pasa
por el tema del mestizaje. Ahí los expertos en historia política saben mucho más que yo sobre eso, con seguridad. Vamos, el debate va a ser que la identidad nacional se funda en el mestizaje, incluso sabiendo que hay una élite blanca, pero digamos, incluso sabiendo que esa élite no es blanca en términos demográficos, pero en términos sociales sí, y entonces se construye un discurso de esa manera. A final del siglo XX y comienzo del siglo XXI, ya leído en otra pauta, que es lo que me parece que es importante decir aquí, y es leído en la pauta del Banco Mundial. Es muy curioso porque muchas de las personas que reivindican la pauta identitaria son contra globalización en, digamos, en el sentido del Banco Mundial, pero quien realmente va atrás de eso es el Banco Mundial. Entonces ellos terminan cayendo en el juego del Banco Mundial. Entonces la iniciación que él llama, me parece a mí que para el caso colombiano, por lo menos lo que yo vi a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI para Colombia, estaba en otra clave. No era la clave del siglo XIX, no era esa clave, era la clave de intentar hacer políticas focales. El caso de ley de tierras, el caso de acceso a educación, o sea, era el caso de vamos a acabar con los sistemas universalistas y vamos a pasar a hacer política focal, y esa política focal entonces se hace a partir de identidades, y esas identidades entonces tienen que definir grupos, y esos grupos son definidos a partir de cosas como esclavitud. Entonces, acceso a tierra se da a partir de herederos de los esclavos, que no es el mismo tema, digamos, del siglo XIX, porque acceso a tierras no va a ser universal, ¿entiendes? Bueno, profe, seguimos con las preguntas. Dice, Eduardo Patiño lo felicita y le pregunta si en la mayoría de las naciones de Hispanoamérica aplicaron la libertad de vientres, como hicieron en Colombia, para llegar a la abolición por cuestiones generacionales. Es decir, después de 30 años ya se proclamaba porque predominaba la generación de los hijos de esclavos libres. Sí, la mayoría de naciones, yo creo que todas incluso, intentan formular políticas de vientre libre, la que los hijos de las esclavas van a ser libres. Eso va a ser dependiendo de cada lugar, de cada época. Solo que, a diferencia de lo que Eduardo dice, esas políticas tienen poco efecto en realidad. Digamos, no se consigue llegar a eso a partir de leyes de vientre libre. Por un lado, porque hay muchas formas de evadirlo. Entonces, mucha gente dice, no, él nació antes de la ley de vientre libre. Entonces, tú vas a ver, en Brasil eso es común, vas a ver esclavos, incluso o esclavos africanos que se pasan por brasileros, o como si hubieran nacido mucho tiempo atrás para ser antes de la ley de vientres libres. Hay mecanismos de evadir, ¿entiendes? Digamos, un niño que tiene 10 años se puede decir, él tiene en realidad 15 para que no sea contemplado por la ley de vientres libres. Pero la segunda cosa que me parece más importante es porque, de nuevo, la idea de vientres libres era una idea de una transición de esclavitud a libertad. O sea, vamos a pasar del estado A, esclavitud, al estado B, libertad. Y lo que hoy sabemos es que, como mostré aquí, como cité, no se va del estado A al estado B. Porque, a ver si eso queda claro. El problema que tenemos en las Américas, y eso, o que tuvimos en las Américas, es que las sociedades demográficamente no eran simétricas, no había el mismo número de hombres que de mujeres, porque eran sociedades de frontera, sociedades en expansión. Entonces eso hace que la cantidad de mujeres sea menor. Perdón que sea una referencia súper demográfica, pero si tienes menos mujeres, todas esas mujeres, todas tienen que entrar en familias. Mujeres solteras va a ser muy difícil encontrar. En cuanto hombres solteros sí van a quedar, porque son más. Eso significa que esas mujeres van a entrar en una competencia en el mercado demográfico, sexual, familiar, que lleva a que todas entren en arreglos familiares. Eso incluye a las esclavas. Y como incluye a las esclavas, ellas van a poder escoger libres. Y cuando una mujer esclava se casa con un libre, lo que termina ocurriendo es que ese niño es esclavo. Pero ya estamos en una ley de vientre libre. Sí, pero lo que va a suceder es que como eso continúa ocurriendo, no es un movimiento lineal. Entonces, la hija de esa esclava nace libre, claro, pero resulta que en otro lado tienes otro matrimonio en el que no va a ocurrir eso. O sea, es un movimiento dinámico, no sé si eso me explico. Entonces, no vamos a conseguir, y también hay que poner el énfasis en el otro lado, los esclavos también no van a esperar los 30 años. Que es para mí una de las cosas que no mencioné aquí, pero uno de los elementos importantísimos para entender la abolición está en el problema de la generación de renta de los esclavos. Siempre, la colonia siempre existió, aunque solo se reglamenta en el siglo XIX, la posibilidad de que un esclavo se autocompre. El problema para el esclavo era conseguir el dinero para comprarse y la decisión, yo sé que en Colombia las personas se enojan cuando yo digo eso, pero el esclavo tiene que tomar la decisión de usar esos recursos, sí o no, en libertad.
esa decisión no es obvia ni es natural. Él toma una decisión y él piensa esa decisión. Y para eso él tiene estímulos económicos, sociales, simbólicos, pero sobre todo económicos. Cuando él decide eso, él tiene que decir qué agente dentro de su familia va a ser libre. ¿Qué quiere decir eso? La acumulación económica de esa renta no se da por el individuo, se da por la familia. Entonces, una mujer esclava que trabaja, que acumula, ella va a decidir si ella va a ser libre o sus hijos van a ser libres. Lo que acontece, lo que sucede en el siglo XIX es que esas rentas crecen de esos esclavos. Y esas rentas crecen de forma muy importante. O sea, por lo menos las mediciones que yo he hecho muestran que son gigantescos los crecimientos de esas rentas. Y esos crecimientos le permiten a los esclavos decidir ellos por el final de la esclavitud. Entonces, ellos se manumiten. Una de las cosas que también esta historiografía a veces insiste es en la búsqueda de héroes. Y esos héroes tienen que ser lo más dramático y telenovelescos posible. Entonces tiene que ser una persona que luchaba contra 40.000 y tiene que pasar por increíbles aventuras, es tipo un odiseo, una cosa así. Y entonces hay una reivindicación, digamos, que extrapola las condiciones humanas. Cuando de hecho esta lucha por la libertad es una lucha que se construye en lo cotidiano y que tiene que ser vista en lo cotidiano. No es necesario transformarse en un, me perdonan la palabra, pero no hay, y la palabra justa es esa, no hay que transformarse en un asesino para ser libre. La persona con su trabajo puede llegar a la libertad. No estoy reivindicando eso, no estoy reivindicando, estoy diciendo que el trabajo de esas personas a partir de la acumulación de la renta les permitió pasar a ser libres. Y esas personas acumuladas, para que te hagas una idea, hace unos años yo calculaba eso, cuánto es la inversión que se hace en una plantación de café en Brasil. Y comparemos eso en comparación con la cantidad de dinero que los esclavos pagaron en su libertad en ese mismo año. Solo en Río de Janeiro, no estoy diciendo todo Brasil, solo en Río de Janeiro. Y tú vas a encontrar que puede ser del orden de 160% mayor lo que los esclavos pagaron que los señores pagaron por las plantaciones. Entonces, ahí hay un componente importante respondiendo a Eduardo, es que los esclavos no, van a estar, no necesitan esperar esos 30 años o esos 20 años demográficos. Entonces, por un lado tienes un problema demográfico de una sociedad asimétrica sexualmente y por otro lado tienes una economía esclava creciendo, que de hecho es lo que me parece a mí ayuda porque la esclavitud no puede, como algún texto en los años 80 insistía, la esclavitud no puede funcionar solamente con látigo, eso no puede ocurrir. Socialmente no funcionaría si no duraría 500 años. No sé si respondís, creo que sí. Sí, profe, muchas gracias. Le sigo leyendo las preguntas. Dice, Jesús Borges lo saluda y le pregunta, ¿podría hablarnos del impacto del posmodernismo en el debate resistencia-agencia? Eh, con Jesús hay una cosa curiosa porque Jesús insiste mucho en el tema del índico y yo busqué, digamos, pero a excepción de Jesús son pocos los trabajos que asumen esa parte del índico, digamos. Es curioso porque solo mencionando, porque digamos, él insiste mucho en eso, quiero aprovechar. Hay un movimiento importante, la historiografía estudia un movimiento importante de trabajadores, tanto chinos cuanto indios de la India para las Américas de sustitución al trabajo esclavo, trabajadores que vienen en régimen de casi esclavitud. Entonces, digamos, hay investigaciones sobre eso que no son tan abundantes. De nuevo, una forma de, digamos, de quebrar esta dicotomía esclavitud-libertad. O sea, los culis chinos, ellos vienen en condiciones de trabajo coercitivo, vamos a colocar esa palabra. Aunque, de nuevo, muchas investigaciones muestran que el trabajo coercitivo no es aquella cosa solamente el látigo. En fin, ahora sí a la pregunta de él. En el caso, digamos, de los estudios posmodernos, hoy en Brasil, y me parece que en Estados Unidos hace poco estudio posmoderno sobre esclavitud, ya no se hace tanto así, pero es, digamos, ese lado de agencia quedó, solo que a diferencia de los años 90 y comienzos del año 2000, en que el tema de agencia, porque Jesús pregunta, era predominante, hoy me parece que el tema de agencia termina mezclado con otras historias. Entonces, es muy curioso, para denunciar un poco la situación, Dios, me gusta hacer también. El tema de agencia se coloca del lado de familia. Creo que el tema de agencia insiste en el tema de individuo. Y si estamos hablando de familia, entonces, ¿cómo se organiza ese tema de red? ¿Entiendes? Hay como una especie, no sé si le respondo a Jesús, pero me parece que ese eclecticismo metodológico lleva algunas construcciones precarias, como por ejemplo mezclar familia, red y agencia.
Entonces no me parece que haya quedado exactamente el tema de la posmodernidad como tal, sino que ella ha entrado, digamos, el sistema metodológico de la idea posmoderna ha entrado dentro de ese eclecticismo metodológico, produciendo cosas que no son, en mi opinión, muy rigurosas, digamos. Bueno, Karen Viviana lo felicita y le pregunta, ¿cuáles son los factores que considera que ha influido de manera inusitada las investigaciones transatlánticas y qué referentes bibliográficos nos puede recomendar sobre estos aspectos cotidianos de la libertad, en que los libertos vuelven a venderse al mercado? Existen algunos casos dispersos en el archivo que uno existen algunos casos que uno encuentra dispersos en el archivo, pero no sabemos cómo abordarlos metodológicamente. Okay, gracias por la pregunta, Karen. A ver, sobre casos transatlánticos hay muchas cosas, de nuevo, de calidad eh, dudable, no sé si da para dudar. Por ejemplo, alguna investigación, no voy a citar aquí, mostraba que los traficantes que iban a Mozambique se interesaban por las mujeres mozambicanas más bonitas y por tanto la investigación concluía que las mozambicanas que habían quedado en Mozambique eran feas. O sea, tenemos cosas de ese tipo. Quiero insistir en eso porque hay mucha historiografía muy regular. Por ejemplo, recuerdo una investigación norteamericana que intentaba vincular régimen de lluvia con exportación de esclavos, sin muchas régimen de lluvia en África, digamos, sin muchas pruebas sobre eso. Entonces, en ese, digamos, estudios transatlánticos es difícil escoger, hay muchas cosas de métodos extraños, digamos. Eh, de cosas, digamos, serias, me parece que los trabajos de Eltis continúan siendo importantísimos, digamos, de tráfico atlántico. Yo quiero insistir en, sé que es feo, pero hay un trabajo que hicimos con Manolo que es muy bonito porque uno de los problemas, a ver, explico esto, uno de los problemas que tenemos en la medición del tráfico atlántico es que muchas variables del tráfico están en blanco. Explico. El barco llegaba en África, compraba esclavos, los traía para América, se registra los puertos de compra, se registra el tiempo de travesía, se registra los puertos de venta. Pero sobre las condiciones de los esclavos tenemos pocas referencias. O sea, vienen 300 esclavos, vienen 200 esclavos. Algunas veces se informa hombres y mujeres, algunas veces se informa edad, eh, pero la gran mayoría de veces no se informan las condiciones étnicas de ellos, no se informan las lenguas que ellos hablan, no se informan sus defectos físicos, no se informa, o sea, no se informan muchas cosas. Como eso no se informa, los historiadores simplemente lo desechan. Y como lo desechan, se concentran en aquellos en que se informan. Entonces eso nos lleva a visiones, por ejemplo, recurrentes de que la mayoría de los esclavos que eran traducidos eran hombres, para el siglo XIX, eran hombres productivos, porque es lo que aparece en la fuente. Y se dice que no podemos trabajar en los otros porque simplemente no está constatado. Sin embargo, un método bien interesante que aplicamos con Manolo y era que aquellos navíos que fueron detenidos por los ingleses o por los brasileros, porque eran navíos piratas, sí tienen los registros completos. Entonces son registros completos porque las autoridades tienen que hacer el registro completo de esos esclavos. Y esas fuentes quedaron o en Inglaterra o en Brasil o algunas veces en África. Esa fuente, son pocos casos, relativamente pocos casos, digamos, comparado con el volumen gigantesco de esclavos que fueron traídos. Entonces, lo que se puede entender es que esa fuente es una muestra aleatoria de esa otra población, porque el navío que cayó en el retén de las autoridades es aleatorio, digamos, no hay razones para creer que fue más de un tipo, más de otro. Entonces, si se usan métodos estadísticos no sofisticados al extremo, pero sí, digamos, métodos estadísticos que nos permitan extrapolar de esa muestra, que yo tengo todos los datos. Nosotros teníamos 250 viajes, una cosa así. Eso está publicado. Y extrapolamos a los otros casos, ahí encontramos que, por ejemplo, esa gran mayoría de vacíos es porque son niños. Y eso ayuda a responder un poco lo de Eduardo. Ah, no se podría, pero están llegando niños a las Américas en el siglo XIX y que no se registran como niños, que no aparecen en la fuente como niños, pero cuando se ven los datos del retén inglés o brasilero, se ve que sí eran niños, la gran mayoría eran niños. Entonces, y que eso va creciendo, niñas, para ser más explícito, eso va creciendo a lo largo del tiempo, que es una modificación importante en comparación con el siglo XVIII, siglo XVII. Sobre los esclavos reesclavizados, digamos, lo que yo quiero insistir, y es una cosa que de nuevo es otra vez, hay que ponerle un poco
como digamos, de inteligencia, y Karen tiene mucha inteligencia en eso, o sea, que para ella es un halago, y es cómo conseguir que a partir de esos pocos casos yo pueda extrapolar. Porque si no hay una cosa que yo llamo, y que insisto en llamar, y es medio un chiste, es la historia de taxistas en la esclavitud. ¿Qué significa la historia de taxistas? Es coger un texto en que te cuenta una historia, como cuando tú coges un taxi y el taxista te empieza a contar, en esta casa vivía fulano, y ese fulano se casó con fulana, y ahí ellos tuvieron unos hijos, y ese hijo fue a estudiar en San Pablo, y él se casó, y ya, y tú terminaste el trayecto con el taxista y acabó la historia. Eso no ayuda en nada. O sea, coger un caso en el archivo que nos cuenta la historia de un emancipado que fue reesclavizado, bueno, ¿eso qué es? ¿Un filme, una película de Tarantino? O sea, digamos, ¿para dónde nos lleva eso? Pero sí hay muchas formas de conseguir extrapolar eso. Por ejemplo, yo puedo tomar los casos que Casilda Machado encontró de esos nietos de emancipados que vuelven a la esclavitud y decir, bueno, ¿cuáles son las condiciones demográficas en que sucedió? Y a partir de las condiciones demográficas, calcular el modelo estocástico, digamos, el modelo de probabilidades de que eso se repita en otro contexto. ¿Cuáles son las variables que me permiten que llevaron a que esa situación se diera? Ella investigó una pequeña ciudad en el Paraná, aquí en Brasil, porque ya para poder hacer eso tenía que reconstruir todas las fuentes. Entonces, digamos, para grandes centros esclavistas, qué sé yo, como Popayán o como La Habana, eso es imposible, o como Río de Janeiro es imposible de hacer, porque tú no le puedes seguir la pista a cada individuo. Pero ella sí consiguió hacer eso allá, entonces reconstruye eso en ese pequeño universo, pero luego las variables que ella hizo sí las podemos usar para entender qué pasa en estos otros contextos. Entonces, sí, por ejemplo, Karen dice, bueno, ¿cómo es que se produce este emancipado reesclavizado, yo qué sé, en Caloto? ¿Cuáles fueron las condiciones específicas? Bueno, esas condiciones específicas son reproducibles en otros contextos y a partir de eso, ¿cuánto es la probabilidad de que eso ocurra de nuevo? ¿Entiendes? O sea, un poco como dar el paso, digamos, de la pura lectura de la fuente a partir de métodos que me permitan inferir, porque la fuente siempre será un muestreo, nunca voy a tener todas las fuentes de alguna cosa. No sé si me expliqué, espero que sí. Sí, profe, muchas gracias. Le leo las últimas tres preguntas que se le realiza a Juan Carlos Chaparro. Le dice, ¿cómo se ha procedido para hacer investigación del post-abolicionismo? Es decir, ¿qué preguntas y fuentes se han planteado y abordado para seguir el curso o destino que tomaron las personas manumitidas? La segunda Ujú. pregunta. ¿Qué respuestas historiográficas se han dado para desvirtuar el supuesto miedo a la rebelión de esclavos? Y la última, ¿qué trabajos podría recomendarme para estos temas en particular? Ok, sobre fuentes para posabolición. Aquí a la cabeza me vienen, son varios, yo mostré varios que hay ahí, digamos. Una primera que se ha usado son las fuentes de notarías. Entonces, digamos, tú puedes seguir el rastro. Si tomas un lugar, no sé qué ciudad trabaja, no sé qué espacio trabaja, pero si tú aquí, por ejemplo, recuerdo una investigación hecha sobre Nueva Iguazú, que es una ciudad cerca de Río de Janeiro, que fue un gran frente, digamos, esclavista grande que pasa por la emancipación, por la abolición. Entonces lo que se hace es seguir el rastro a partir de las escrituras y los protocolos notariales de esos individuos, montar bancos de datos en que yo sé que, digamos, en una fecha fulano de tales o esclavo o un recién emancipado, y yo voy siguiendo el rastro de esa persona en los bancos, voy construyendo un banco de datos, una base de datos en la que yo voy siguiendo ese individuo. Eso, digamos, ha sido un mecanismo. Ese mecanismo tiene, digamos, una ventaja también, es que si se hace una muestra grande, se puede encontrar el movimiento, porque una de las cosas que sabemos es que había, que digamos, por lo menos se ha verificado para muchos contextos, es que hay un movimiento de lo rural a la ciudad, de los emancipados. Entonces, digamos, ese es un mecanismo, es una fuente que se usa con alguna frecuencia, las notarías. La segunda, que también se usa con alguna frecuencia, no con mucha frecuencia, pero aparece, es la correspondencia. Y en eso se dan investigaciones bonitas. O sea, un esclavo, claro que habría que encontrar la fuente. Para Estados Unidos esas fuentes existen. Un esclavo emancipado migra y él envía cartas. Y esas cartas son localizables en los archivos. Tú puedes encontrar a partir de fondos privados en los archivos, ver esas cartas que han aparecido.
Y entonces él va a contar un poco cómo es su vida, dónde está, en fin, para Estados Unidos hay bastantes de esa investigación, entonces hay correspondencia, se puede encontrar eso. Eh, Otra fuente que se usa digamos, con frecuencia son movimientos demográficos registrados o en las iglesias a través de bautismos, matrimonios y funerales, o a través de los registros civiles, digamos, dependiendo de la condición del estado de la nación a la que se está estudiando. No sé si me explico. Por ejemplo, si tú estás estudiando en algunas regiones, la iglesia aún tiene ese papel. Entonces tú puedes ir en los archivos de la parroquia, entonces van a decir, Alejandra que se casó con fulano, fulano que era emancipado, es que ahí tú ya tienes el registro. Y entonces vas sabiendo, digamos, cómo se organizan esas familias y dónde está el movimiento. Por ejemplo, cuando un niño nace, se registran sus papás. Entonces es posible saber eso, digamos. En algunos casos, esas fuentes ya fueron sustituidas por registros civiles, digamos, el papel del Estado. Entonces también va a aparecer. Tenemos esas fuentes. Ahí, para eso, a mí me parece importantísimo la investigación de Thomas Holt sobre Jamaica, que, que cité aquí durante el texto. Entonces, es que él consigue mostrar eso con mucha habilidad a partir de parroquias. La segunda pregunta ya la olvidé. La primera era las fuentes, la segunda era... Alejandra, ¿me puedes leer la La, segunda pregunta? la segunda era, ¿qué respuestas historiográficas se han dado para desvirtuar el supuesto miedo a la rebelión de esclavos? El del caso de los miedos. Aquí es interesante la investigación de Needle, que después un profesor de la Universidad de Florida, que fue bastante atacada por la militancia académica. Needle se toma el trabajo de hacer dos cosas. Uno, encontrar exactamente cuáles son las referencias a partir de periódicos a las revueltas esclavas en Brasil, en el sudeste brasilero, a partir de creo que es de 1830, 1860. Y Nidel encuentra que son una cosa así como, ahora no recuerdo bien la cabeza, pero son unas 20 referencias que aparecen solamente en los periódicos a eso. Un supuesto miedo, digamos, o sea, que se esté declarando un miedo. Y de esas 20 tenemos 3 o 4 revueltas de hecho, o sea, que aparecen en los periódicos, y las otras son referencias a rumores de cosas a hacer. Hay un rumor que corre en una región de que hay, ¿sabes? Ni él insistió mucho, bueno, eso por un lado, entonces, él insistía mucho que él no está negando la existencia de ese miedo, lo que él está diciendo es que no se probó ese miedo, y en eso yo creo que me parece que él está correcto en eso. O sea, no, yo tampoco conozco pruebas de ese miedo. Siempre sí, o sea, debió existir, pero digamos, hay que tomar eso. El problema es que, por ejemplo, cuando él hace eso, después aparecen reseñas insultándolo. O sea, si un historiador dice cosas así, la militancia se levanta y es fácilmente acusada. O sea, en mi caso, por ejemplo, hay reseñas que dicen que yo digo que los esclavos aman sus cadenas y cosas de ese tipo. O sea, que uno se queda un poco anonado. O sea, hay una especie de intentar desvirtuar el debate académico que me parece curioso. La segunda cosa que hace Níger, que también es importante para eso, es ver los debates del Parlamento. Es decir, bueno, vamos allá en los debates a ver cuándo aparece esa referencia a los miedos. O sea, si de hecho algún parlamentario, algún congresista se levanta y dice, tenemos que aprobar la esclavitud, el fin de la esclavitud, porque, en fin, hay un miedo que corre, y lo que Níger encuentra, si mi memoria no me engaña, es que no hay esas referencias en los debates. O sea, no hay. Curiosamente, ¿cómo no habría un político diciendo eso? O sea, los políticos salen diciendo tantas cosas. ¿Cómo no habría, o son muy pocas las referencias a eso? Entonces, son dos formas de encontrar. No quiere decir eso que no exista. Quiere decir que por lo menos en esas dos fuentes no aparece. Entonces, ¿cuáles son las fuentes en que aparece? Y ahí viene una cosa que yo quiero aprovechar para decir, es digamos, el problema del profundo sesgo que tiene el trabajo con las fuentes del sistema judicial. Si tú trabajas con fuentes del sistema judicial, tú estás viendo un punto de la sociedad. Y es muy difícil encontrar un método que permita inferir de esa muestra a la sociedad. No sé si me explico. Si tú trabajas con una fuente judicial en la que precisamente lo que están apareciendo son robos, asesinatos, mujeres violentadas, en fin, violaciones, y tú de eso pasar a creer que esa es la sociedad, hay un salto metodológico complicadísimo
que poquísimas veces se toma el cuidado de hacer. Entonces las personas terminan yendo a las fuentes judiciales diciendo cosas que son absurdas. Los esclavos mataban gente, los esclavos. Eso es porque tú estás viendo una fuente que es muy específica y que habría que probar que son los esclavos y no que fueron esas 4 o 5 personas que hicieron eso. Entonces, en ese sentido, digamos, encontrar esas referencias al miedo es muy difícil. Las fuentes, quien debe probar esa existencia del miedo son los que dicen que existe, digamos, que si no probar la no existencia como Niel ha hecho, o por lo menos la no existencia en esas fuentes es más difícil. Entonces, en ese sentido, mi consejo sería eso, las referencias bibliográficas que él pide. Por ejemplo, el trabajo de Niel es un pequeño artículo. Si él me puede enviar un email, yo se lo envío completo. El trabajo de Holt sobre Jamaica, en fin, Além da Escravidão, o Más allá de la esclavitud, texto que participan 3 historiadores. Hay bastantes cosas, bastantes no, pero hay algunas cosas escritas que puedo mandar. Creo que Alejandra se congeló. No, profe, no. ¿Aló? Se me está Aló. yendo la señal, sí. Dime. Hay una última pregunta. Uh-huh. Un momento. Un momento, ya la leo. No entendí nada. Bien. Gustavo Rico Navarro. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Se te está entrecortando. Dale. Ok. Sí, estoy. ¿Me escuchan bien? Dice, Gustavo Rico Navarro pregunta, ¿puede decirse que necesariamente la esclavitud es sinónimo de violencia cotidiana? ¿Qué Y bueno, pregunta? Ajá. vuelve a preguntar cómo la esclavitud corresponde a una simple jerarquización funcional de la sociedad. Y otra pregunta, dice, ¿qué papel jugaba la figura de protector de negros estipulada por las leyes de Indias emitidas por la corona española? Bueno, a ver, sobre si la esclavitud es solamente violencia, a mí me parece que en eso voy a hacer de nuevo una cita que hoy es peligrosísima, pero es un texto que me parece fundamental, que es Casa Grande y Senzala de Gilberto Freire, brasilero de los años 30. Una de las cosas que me parece que él tenía razón es que las sociedades coloniales y el siglo XIX son sociedades en las que la violencia está presente. Digamos, la violencia es una cosa que hace parte de la vida de las personas. No estoy diciendo que eso esté bien y que a mí me guste o algo, no, estoy diciendo que eso, me parece que en eso Gilberto Freire tenía razón. Y en ese sentido, una cosa que él insistía era que, si bien es cierto que el señor de esclavos podía dar de latigazo a sus esclavos, y eso ocurría, las personas no pueden olvidar que él también golpeaba a su esposa, también golpeaba a sus hijos, también golpeaba a sus nietos. O sea, digamos, ese ejercicio de la violencia él está presente y todos los historiadores que trabajan sobre esas cosas insisten en eso. Y Jesús Borges, que preguntaba sobre el caso de los posmodernos, les gustaba mucho hablar de eso. Entonces, digamos, cómo el cuerpo y la violencia ejercida sobre el cuerpo. Curiosamente, eso se olvida un poco el tema de esclavitud. O sea, la violencia está presente, está presente. Eh, Claro que por las pocas mediciones que tenemos, y eso es un debate gigantesco, es difícil establecer hasta dónde, digamos, hasta dónde eh, esclavos que se ensañaban, señores que se ensañaban con sus esclavos, ocurría, o esclavos que ejercían violencia contra sus señores, mataban a sus señores, eso ocurría. ¿Qué tan generalizado es eso? Es difícil de medir, digamos. Eh, pero ocurría. O sea, lo que quiero decir es que existe esa violencia, está presente. Ahora, desde las películas de Tarantino hasta las series históricas que pasan en la TV, hasta las noticias que dan en los noticieros, las novelas, todo hace referencia a eso. Digamos, no hay una referencia en general, digamos así, de uso común,
que no asocie esclavitud a violencia. Lo que a mí me parece interesante es que también están los otros lados. O sea, si usted se pone a pensar en un momento, una familia de 4 personas en la que una persona es libre, dos son esclavos, hay mucha violencia en esa familia, en una ciudad como Río de Janeiro, una ciudad como Richmond, en que, digamos, las personas viven en unas condiciones económicas muy bajas, no que la violencia se ejerza solo entre los pobres, ¿no? Porque también los ricos son violentos, pero digamos que está en una tensión social muy grande. Claro que existe violencia, pero esa familia no puede ser reducida a la violencia. Eso es a lo que yo quiero insistir. Y eso es un poco lo que se deparan los historiadores que se encuentran con estos temas y decir, oiga, pero el esclavo termina haciendo cosas. Yo mismo encontraba eso en el siglo XVII en Santa Fe, en Bogotá. Esclavos que aman, y yo sé que decir esto parece complicadísimo, más que aman a sus señores. Ah, entonces es un amor prohibido. No, no, son relaciones humanos, son personas. Y hay todos los sentimientos ahí. Y al mismo momento en que se odia, se ama. O sea, media hora después se está odiando. O sea, la esclavitud es una actividad, una relación social que incluye muchas otras cosas, ¿sí? En ese sentido. Entonces, esa es la primera, ya olvidé la segunda. Bueno, la segunda era, dice, ¿la esclavitud corresponde a una simple jerarquización funcional de la sociedad? Sí y no, no sé exactamente qué quiere decir con una simple jerarquización. Cuando uno está en el colegio, le enseñan que existe una pirámide social y que esa pirámide tiene los esclavos abajo. Por supuesto que, digamos, eso no es tan sencillo, digamos, la cosa no funciona así. Y eso depende mucho, digamos. Los esclavos, claro que responden a una jerarquía social, claro que los esclavos ocupan lugares inferiores, pero al mismo tiempo, por ejemplo, yo tengo un caso publicado en una revista de un ex esclavo que acumula algún dinero, manumite esclavos que él tiene, manumite algunos de ellos gratis, algunos de ellos a través de compras, los esclavos compraron, y él espera 18 años a que su hijo eh, cumpla 18 años para liberarlo, que era esclavo de otra familia. Tú te quedas pensando, bueno, ¿por qué un mano, mi tío que fue esclavo, deja a su esclavo por 18 años, deja a su hijo como esclavo por 18 años? ¿Cuál es la razón de hacer eso? Digamos, ¿cómo se produce eso? Yo no sé, pero ocurre. Y no fue falta de dinero, porque estoy diciendo que él recibió dinero de sus esclavos para manumitirse. Entonces, sí hay una jerarquización, pero esa jerarquización no es simple. Sería la respuesta que yo daría. Bueno, queda una tercera pregunta de él y es, ¿qué papel jugaba la figura del protector de negros estipulada por las leyes de Indias emitidas por la corona española? Bueno, no sé, porque, digamos, lo que yo investigué para el caso de Santa Fe, el caso de Mompox, ya hace algún tiempo, yo no encontraba esa figura con relevancia. Eso va a depender mucho de los contextos. Por lo menos lo que yo encontré para el caso neogranadino siglo XVII es que eso no aparece, digamos. Lo que no quiere decir que no exista una serie de protecciones legales que ocurrían, de hecho. Pero yo no la encontré en el siglo XVII. Bueno, para el caso de Río de Janeiro en el siglo XIX ya no existe. Bueno, hay una pregunta más que la hace Fabio Rueda y dice, ¿cómo ha sido estudiado el tema del mestizaje de la población esclava? ¿Y cuáles son las obras que recomienda sobre este tema, sobre el tema racial? Qué pena. Mestizaje de la población esclava. Es un tema bastante, digamos, controvertido y casi que olvidado en los últimos años. Tanto que, digamos, me parece que se intenta no usar la palabra mestizaje. Y ahí, aunque hay alguna historiografía que, a ver, pongamos eso en contexto. En el caso de Estados Unidos, casi que el lugar común es que no existía mestizaje, pero hay algunas investigaciones que muestran que sí lo había, que de hecho sí había matrimonio, sobre todo a final del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, que sí había matrimonio interracial, pero se usa esa categoría interracial, no se utiliza la categoría mestizo, se utiliza eso. El caso brasilero fue un tema bastante recurrente, pero que de nuevo no se estudia, por lo menos no se estudia con esa categoría en los últimos años. Se utiliza mucho el tema de familia, el tema de matrimonio interracial, ese tema. Ahí en ese caso, pienso que para el caso brasilero, relativamente nuevo, es en los últimos 30 años hay bastante investigación, pero
Me parece que La paz de las ensalas, de Manuel Florentino y Roberto Góez, es una referencia obligatoria para Brasil. El caso de Las ensalas una flor, de Robert Slens. El caso para Estados Unidos de Herbert Goodman, de La familia esclava. Entonces hay algunas referencias, pero muy en esta clave, digamos, de familia, más que mestizaje, digamos, la palabra mestizaje me parece que aparece poco, pero me parece, no lo medí en esta investigación. Podría ser interesante medir eso. Segunda cosa que sería interesante incluir. Bueno, profe, le agradecemos mucho por su conferencia y al público que nos acompañó. Les invitamos que sigan participando pues, de nuestros eventos por medio de las redes sociales, en Facebook, Twitter, ICANN, en Instagram como InstaICANN y en YouTube como ICANCO. Muchas gracias a ti, Alejandra. Muchas gracias a todo el equipo del ICANN por el trabajo, digamos, excepcional. Y muchas gracias por la invitación y por este espacio. Espero que les haya interesado por lo menos. Pueden estar completamente en desacuerdo con todo lo que yo dije, obviamente. Un abrazo, gracias.